Estamos en la época navideña, una época que se caracteriza por fiestas, adornos, encuentros familiares, entre otras cosas más. Y los cánticos también están presentes. Esta es una época para cantar. Y es interesante que el nacimiento de Jesús fue precedido por cánticos o himnos de alabanza. Hoy continuamos con nuestras reflexiones de los cánticos navideños bíblicos. Y el segundo que tenemos es el himno profético de Zacarías, conocido históricamente como el Benedictus. Se llama así por la primera palabra de este himno en la traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. Este cántico comienza diciendo Benedictus Dominus Deus Israel, que significa bendito sea el Señor Dios de Israel. Zacarías, al igual que María, nos recuerda que esta época navideña es de adoración a Dios, que por encima de cualquier regalo que podamos recibir hay un regalo que sobrepasa a los demás. Y al entender lo que ese regalo es y significa, nos debe llevar también a la adoración. ¿Qué podemos aprender del Benedictus de Zacarías? Por lo menos 3 cosas. 1. Dios merece alabanza. Lucas 1, versículo 68 comienza diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza o predica acerca de Jesús y de su hijo Juan el Bautista. Y lo primero que hace es alabar a Dios por la salvación. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque Zacarías acaba de ponerle nombre a su hijo al circuncidarlo. Y lo lógico sería adorar a Dios por el privilegio de ser padre aún en la vejez, pero Zacarías no hace eso. Él adora a Dios por la salvación que Dios va a cumplir y que Zacarías ya ha dado por cumplido por medio del Mesías al decirnos en el versículo 68 que Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Él habla en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque para Zacarías no hay duda alguna de que Dios rescataría a su pueblo. Dios salvará sin lugar a dudas a su pueblo. Y eso es materia de adoración. Por encima de cualquier circunstancia, por encima del nacimiento del hijo que Dios le ha dado, Zacarías mira a la salvación que Dios ha provisto a su pueblo y adora a Dios. Zacarías estuvo mudo por 9 meses y 1 semana. Y cuando cobra su voz, lo primero que hace es alabar a Dios, no por el hijo que ha recibido, sino por la obra de salvación que Dios ha comenzado a hacer, según era evidente en la vida de Elizabeth y María. En lugar de pensar en sí mismo, él piensa en el reino de Dios, en la obra de salvación. Esto nos enseña que el reino va por encima de nuestros bienes temporales. Sin duda para nosotros, al igual que para Zacarías, nuestros hijos son una grande bendición de Dios. Pero por encima, incluso de eso, debemos contemplar lo grande que es la obra de salvación. Y por eso Dios merece ser adorado. Zacarías, por encima del regalo que Dios le dio, él pensó en el regalo del cual se beneficiaría toda la humanidad, el regalo de la salvación. Y por eso él adora a Dios. Lo segundo que nos enseña el maravilloso cántico de Zacarías es que Dios ha visitado a su pueblo. El versículo 68 dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. El pueblo de Dios ha tenido el privilegio de que Dios le visite. Y aunque Dios puede visitar a un pueblo para juzgarlo por sus pecados, Zacarías en esta ocasión nos dice que Dios ha visitado al pueblo para redimirlos y rescatarlos de sus pecados. Esto es algo importante porque por 400 años no había una voz profética en Israel. Dios no había levantado un profeta por 4 siglos. Así como Zacarías estuvo mudo por 9 meses, Dios estuvo callado por 400 años. El pueblo pudo haber pensado, Dios se olvidó de nosotros. Pero luego de 400 años de silencio profético, Dios envía a un ángel a Zacarías con la promesa de un hijo. Y en voz profética Zacarías dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Sabes qué nos enseña esto?
No hay salvación a menos que Dios esté en medio nuestro. Podemos tener un hermoso templo, podemos servir a la comunidad, podemos incluso hacer obra evangelística, pero si Dios no está en medio nuestro, jamás habrá victoria, jamás habrá salvación. Por eso cuando Zacarías ve lo que está sucediendo, él adora a Dios porque la salvación ha llegado. Así que lo importante es saber si Dios está en medio nuestro. Y Dios está en donde su palabra es fielmente predicada y enseñada y el pueblo de Dios lo obedece. Moisés tenía la verdad y el arca del testimonio y aún así el pueblo fue derrotado. ¿Por qué? Porque el pueblo no obedecía esa palabra. ¿Quieres que Dios esté contigo, con tu familia, en tu iglesia? Vivan la palabra, crean y vivan en el evangelio, sean fieles en enseñarla y vivirla. Este maravilloso cántico también nos dice que lo que movió a Dios a venir a redimir a su pueblo fue su misericordia. Lo dice en los versículos 72 y 78. Qué maravillosa noticia que Dios viene a salvar a su pueblo, no porque lo merezca, no porque lo haya ganado, sino por la misericordia y compasión de Dios. Pero también déjame darte otra noticia. Dios ha visitado a su pueblo por su fidelidad al pacto que hizo con David y con Abraham. En el versículo 69 y 73 se nos da evidencia de esto. ¿Pero qué significa? Bien, significa que la venida de Cristo fue en cumplimiento de las promesas que Dios hizo a David y a Abraham. Dios le prometió a David que de su descendencia, según la carne, vendría un rey cuyo reino no tendría fin. Que sobre el trono de David se sentaría un rey justo, poderoso, compasivo, que aseguraría la salvación de su pueblo para siempre. Un rey que nadie puede derrotar y por lo tanto una salvación invencible. Pero también ese hijo de David, que es señor de David, sería de la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabes? Quien realmente trae bendición a todas las familias de la tierra es el Señor Jesucristo. El regalo gratuito de la salvación por su nacimiento, muerte y resurrección es el regalo más importante de la Navidad. Así lo anunciaron los santos profetas del Antiguo Testamento. Lo tercero que se nos revela en este cántico es que la alabanza que sale de la boca de Zacarías es porque Dios ha traído salvación. Fíjate lo que dice en el versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Todos los versículos del 67 al 75 tratan de Jesús. Zacarías adora a Dios porque en Jesús Dios ha dado a un poderoso Salvador. Él vino a dar su vida para rescatar a muchos. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente. Zacarías nos dice que ese poderoso Salvador nos libra de nuestros enemigos. Estos enemigos no son enemigos físicos, sino espirituales. Aunque son ilustrados físicamente, en realidad son espirituales. Solo Jesús nos libra de nuestros enemigos espirituales: Satanás, el mundo y nuestro pecado. Si no eres un cristiano genuino, eres esclavo de Satanás. Eres esclavo del mundo, eres esclavo de sus pecados y solo Jesús tiene la llave de la libertad. Jesús es un poderoso Salvador porque solo Él nos da la luz. Jesús es llamado aquí la aurora. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora es la primera luz después de la oscuridad de la noche. Jesús es esa luz que quita la oscuridad en el mundo. Sin Jesús estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. Juan el Bautista vino, nos dice Zacarías en el versículo 76, para decirle al mundo que Jesús vino para darnos luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Jesús es un poderoso Salvador porque solo Él nos da la paz. Ese también fue el mensaje de Juan el Bautista con respecto a Jesús. Solo Cristo puede guiar nuestros pies por caminos de paz.
paz para con Dios, paz para con nosotros mismos, paz para con la familia, con nuestro prójimo, nuestro cónyuge, paz con la vida. Cristo es nuestra paz. ¿Cuál entonces debe ser nuestra respuesta a este poderoso Salvador? La única respuesta sensata es creer en el Evangelio, es recibir a Cristo como la aurora de tu vida, es rendirte a sus pies como el único que puede rescatarte del pecado, de Satanás y de la ira de Dios. Esto es importante y es serio. Si no crees, estás rechazando la misericordia de Dios. Si no crees, estás rechazando la fidelidad de Dios y su pacto. Si no crees, no tendrás jamás luz y paz en tu vida. Ven a Cristo ahora. Esa es la única respuesta sensata a la misericordia de Dios. Recuerda que Dios ha visitado a su pueblo en Cristo Jesús y en Él ha traído una salvación para todo aquel que en Él cree. Y por eso Dios también debe ser adorado. Que tengas un buen día. Que Dios te bendiga en esta época de Navidad. Amén.